Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Las Escrituras. El mensaje que hoy estaremos compartiendo es el reconocimiento que trae paz y seguridad. Hay cosas que cuando se reconocen en nuestras vidas, ellas traerán a nuestras vidas paz y seguridad. Así que si tiene su Biblia abierta, en el libro de Lamentaciones, le voy a estar invitando para que podamos compartir juntos de las Sagradas Escrituras en el capítulo 3, en el verso 20 al verso 22 inclusive. Quiero decirles para introducirlos que Lamentaciones es un libro que se escribió en un contexto de vida muy crítico. Era tan crítico el contexto de vida, que era tan grande el hambre por el asedio que estaba viviendo el pueblo de Israel, que las madres terminaron comiendo aún a sus propios hijos pequeños. Entonces, era muy crítica esa situación. Pero en medio de esa depresión, en medio de esa angustia, el autor, inspirado por el Espíritu Santo del libro de Lamentaciones, que no es otro más que el profeta Jeremías, escribe lo siguiente: siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. El presente muchas veces nos es causa de depresión. Tal vez lo que hoy estamos mirando nos es causa de depresión, nos es causa de tristeza, nos es causa de aflicción. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Qué importante, ¿no? Quiero invitarles para que hagamos una oración juntos después de haber leído las Escrituras y le pidamos al Señor que esta palabra cale hondo en nuestros corazones, cale hondo en nuestra mente, se establezca como un fundamento para nuestra vida cristiana y que sea un principio de vida que nos acompañe no solo en la jornada de hoy, sino en la jornada que nos resta hasta que Cristo venga a buscarnos. Oremos. Padre, hemos traído la lectura de tu palabra por tu buena voluntad, porque así te ha complacido el revelarnos a Cristo y mediante la inspiración del Espíritu Santo
y por medio de los dones que Cristo ha dado a la iglesia, poder traer una reflexión, poder traer una meditación. Y es así que hoy, Señor, en base a la guía, a la dirección que tú nos has dado, Señor, estamos meditando en este texto bíblico con el único fin, Señor, de poder traer ánimo, aliento a tu pueblo, y que mediante la exposición de tu palabra no solo nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, sino también que en todo nos podamos ver fortalecidos mediante el poder de tu Espíritu Santo, y es creyendo que tú lo harás que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Como les decía, muchas veces el presente, lo que estamos viviendo, las situaciones que estamos enfrentando, nos pueden llevar a la depresión, nos pueden llevar a la angustia, nos pueden llevar a la tristeza. Pero el autor dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Hermanos queridos, poder traer a la memoria el nombre del Señor, poder traer a memoria el gran amor de Dios, poder traer a la memoria la compasión de Dios, no solo tiene que ver con las experiencias pasadas, ni solo tiene que ver con el conocimiento que hayamos alcanzado del Señor, sino que también tiene que ver con una gracia que nos es dada por Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces por las continuas rebeliones de los hombres, Dios les ha llegado a turbar de tal manera de que no hicieran nunca más memoria de su nombre, ni tuvieran nunca más presente sus estatutos, ni tuvieran nunca más presente su voluntad. En el mismo libro del profeta Jeremías le tocó profetizar diciendo, mi nombre será borrado y nunca más será mencionado por este pueblo. Y eso se lo dijo a su pueblo Israel, el cual le había sacado de tierra de Faraón, le había llevado por el desierto con grandes proezas, le había dado su palabra, pero llegó un tiempo que por sus continuas rebeliones, Dios dijo, nunca más se mencionará mi nombre, ni se hará memoria de él. ¿Qué quiere decir? Que si Dios quiere quitarte de la memoria, quiere quitarte de la memoria su conocimiento y que no lo menciones más, puede que eso suceda. Un ejemplo claro está en Nabucodonosor. Nabucodonosor se enalteció y Dios le perturbó de tal manera que por 7 años vivió entre las fieras del campo, alimentándose como un animal, hasta que alzando, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, que eran 7 años, recién ahí pudo alzar su cabeza al cielo, reconocer que Dios era soberano sobre los hombres, y recién ahí le fue devuelta la cordura. ¿Por qué le digo esto? Porque tal vez hoy usted y yo estamos gozando de este privilegio que es poder traer a la memoria el gran amor de Dios y la compasión del Señor, pero es una gracia que Dios nos ha dado. No solo poder conocerle, no solo poder tener experiencias, sino también poder recordarle, y sobre todo en los momentos adversos, en los momentos difíciles. Por eso hay reconocimientos que traen paz y que traen seguridad. Y uno de estos reconocimientos es el reconocimiento del gran amor con que Dios nos ama y su compasión que jamás se agota. Hay situaciones en el hombre que le son difíciles de atravesar, pero tiene que tener presente. O sea, hay momentos en que, como le decía el autor de este libro, Lamentaciones, todo lo del presente me deprime. Pero hay cosas que nosotros debemos tener claras, que deben estar presentes en nosotros. Y una de ellas es que aunque sea difícil la situación que estamos atravesando, no quiere decir que Dios no se compadece de nosotros, ni que ha dejado de amarnos, ni que se deja de afligirse
o que el afligir no sea de su agrado. Amén. Dice, nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea su agrado. Amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estamos padeciendo, estamos sufriendo, pero Dios se compadece de nosotros. Estamos padeciendo, estamos sufriendo, pero no es el agrado de Dios. Entonces, ¿qué propósito cumplen los sufrimientos en la vida de los hombres? Tienen que ver todos ellos con el trato de Dios. Y todo ello tiene que ver, hermanos, con la comunión. Dios nos ha llamado, mejor dicho, Dios nos ha creado para que tengamos comunión con Él. Dios nos ha creado para que tengamos comunión con Él. Muchas veces por causa del estilo de vida, muchas veces por causa del confort, muchas veces por causa de la rebelión que está en nuestra naturaleza contaminada por el pecado, hacemos oídos sordos a Dios o le volvemos la espalda al Señor. Pero es ahí cuando comienzan los tratos de Dios, y sus tratos siempre tienen que ver con un propósito, no con que no nos ame, no con que sea su agrado que nosotros estemos padeciendo o sufriendo, sino tiene que ver con un propósito que va más allá de la situación que estamos viviendo al presente. Entonces, ¿cuál es el propósito que cumplen los sufrimientos en el hombre? En el mismo libro podemos leer en los versículos más adelante, del capítulo 3, en el verso 40 y en el verso 41, que los padecimientos los llevaron a hacer un examen. Dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios del cielo nuestros corazones, nuestro corazón y nuestras manos. O sea, grande fue la calamidad en aquellos días. Fue motivo de depresión, pero reconocieron que y Dios les amaba. Reconocieron que Dios tenía compasión por la situación que estaban viviendo. Reconocieron que lo que estaba aconteciendo no era algo que a Dios le agradaba, no era que se complacía en afligirlo, sino que cumplía un propósito. ¿Cuál era? Que pudieran hacer un examen de conciencia, y si tenían que volverse al camino del Señor era porque del camino del Señor se habían apartado. Si tenían que elevar el corazón a Dios, al Dios del cielo, y elevar sus manos, es porque su corazón estaba lejos. Se estaba cumpliendo en ellos lo que dice la Escritura. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos queridos, ¿qué propósito tienen los sufrimientos cuando nos encontramos en aflicción, cuando nos encontramos en lucha, cuando nos encontramos en prueba? Es que si estos provienen de parte de Dios y no son por causa de nuestra obstinación, no son por causa de nuestra mala conducta, sino que tiene que ver con un trato de Dios, ello nos va a llevar a hacer un examen de conciencia y que podamos corregir el camino por el cual andamos. Nos va a llevar a que si nuestro corazón se había alejado del Señor, que nuestro corazón se pueda volver a Dios y que nuestras manos puedan ser útiles a la obra y a la causa del Señor. De esto también lo habla el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 7, en el verso 10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este
asunto. Amén. Entonces, ¿a dónde les había llevado la tristeza que se había producido en sus corazones? A un gran empeño, a una gran diligencia. ¿Por qué? Por disculparse, a una indignación, a un temor, a un anhelo, a una preocupación, a una disposición para que se haga justicia. Estaban corrigiendo su camino, estaban volviéndose fervorosamente a Dios. Hicieron un examen de conciencia, corrigieron el camino, se volvieron con gran fervor al Señor y con un solo deseo: que se hiciera justicia, que se cumpliera toda justicia. Entonces, hermanos amados, amados del Señor, hay reconocimientos en nuestras vidas que nos van a llevar a traer paz y que nos van a llevar a traer seguridad. Si el presente le está deprimiendo y todo lo que usted ve al presente lo deprime, y puede recordar el gran amor con que Dios le ama y la gran compasión que tiene Dios por usted, gócese y dele gracias al Señor que le ha dado esa gracia de poder hacer memoria de su nombre, porque es el único nombre en el cual hay salvación. Es el único que está cercano a aquel que a él clama. Así que gócese, alégrese por ello, entiéndalo. Su padecimiento no es de la complacencia de Dios, pero sí cumple un propósito de parte de Dios, y el propósito es que hagamos examen de conciencia para corregir nuestro camino, para que nos volvamos con todo fervor y con toda diligencia para hacer su voluntad y lo que es de su agrado. Así, hermanos amados, podemos concluir con el versículo 24 del capítulo 3 de Lamentaciones, que era la conclusión que hacía el siervo del Señor. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Si su presente le es causa de depresión y hoy esta gracia que nos fue alcanzada le ha permitido hacer memoria del gran amor con que Dios nos ama y de la gran compasión que el Señor tiene, y que nuestra aflicción no es de la complacencia, no es del agrado de Dios, pero sí cumple un propósito, que podamos hacer examen de conciencia, que podamos corregir nuestro camino, que no amemos de palabras, sino que amemos de hechos y amemos de verdad a Dios, que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Entonces, hermanos amados, la obra de Dios se habrá visto cumplida en nosotros. Le quiero invitar a orar, a dar gracias al Señor, porque le ha recordado el gran amor con que Él le ama y cuánto Él desea nuestro bien. Amén. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, y si bien, Señor, el libro de Lamentaciones fue escrito en un contexto de crisis, en un contexto de dificultad, de gran calamidad, Señor, pero podemos ver, Dios mío, que en medio de esa crisis había quienes tenían esperanza, habían quienes todavía podían hacer memoria de ti, Señor, y podían, Señor, examinarse, corregirse y volverse a ti con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Hoy nos ha servido esta tu palabra en medio del contexto de vida que estamos teniendo y de las situaciones que cada uno de nosotros estamos atravesando, para reconocer que tú nos amas y que tienes compasión, y que nuestra aflicción, Señor, no es de tu agrado, sino por el contrario, Señor, que cumple un propósito de parte tuya, y es, Señor mío, Dios mío, el que podamos, Señor, hacer un examen de conciencia, corregir nuestro camino y volvernos a ti con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre de Jesús.
Amén y amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, le invito en esta hora entonces para que podamos estar alabando y glorificando. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,